Bienvenidos a esta nueva sesión. Este es el resumen de la clase del 3 de junio, en la que trabajamos en la primera parte de la clase la solución del quinto punto de la tarea 4. Infortunadamente el Meet no grabó esa parte, por eso les hago esta breve introducción para que lo que vean a continuación sea la explicación de cómo se resuelve el quinto punto, una parte del quinto punto. En el quinto punto les dan un contexto en donde hay 4 categorías y que se pueden también clasificar en otras 2 condiciones. Acá nos habla de una empresa de energía que realizó una encuesta a 48 personas y les preguntaron sobre la preferencia en la forma de pago por el servicio que están recibiendo. Entonces cada respuesta se reportó de la siguiente forma: los métodos de pago, que son 4 en central de servicios, para eso está la C; en una sucursal bancaria, para eso se utiliza la B; con tarjeta de crédito, para eso se utiliza la T; y con pago por internet, para eso se utiliza la I. Además de eso, los momentos en los que paga cada uno de los usuarios. Entonces aquí les hablan de que hay usuarios que pagan en los primeros 15 días del mes y hay usuarios que pagan en los otros días del mes. Eso significa que la tabla que tienen acá, la que están observando en este momento en pantalla, tiene 48 respuestas, pero en pareja, emparejadas. Es decir, aquí que nos dice B y S significa que ese usuario respondió que pagó en una sucursal bancaria en los otros días del mes, o sea, después de los primeros 15 días del mes. Lo que les piden al inicio de este punto es, con esos datos, realizar una tabla cruzada de frecuencias. La tabla cruzada corresponde a una tabla de doble entrada, como vimos en la sesión anterior, en donde en las columnas vamos a tener las categorías que corresponden a cómo pagaron, o sea, esta parte, y en las filas vamos a tener las categorías de en qué momentos pagaron. Si queremos, por ejemplo, saber qué usuarios pagaron en central de servicios en los primeros 15 días del mes, lo único que tenemos que hacer es contar en esta tabla los que tienen esas 2 letras, la C y la P. De esa manera tenemos aquí 1, 2, 3 y 4. Es decir, 4 usuarios pagaron en la central de servicios y en los primeros 15 días del mes. Esa es la manera de interpretar estos datos, y lo que tenemos que hacer es organizarlos en una tabla de doble entrada, como van a ver a continuación. Repetimos el proceso para las casillas de abajo. Contemos los que hayan respondido C con S, la C con la S. Entonces miremos cuántos de esos hay. A ver, búsquenlos y me dicen cuántos son. Pues yo conté 5. 5. A ver, busquémoslo. Acá hay 1, acá hay 2, acá hay 3, acá hay 4 y el quinto. Sí, correcto, son 5. Listo, entonces ese 5 lo vamos a escribir acá. Son únicamente 5 personas las que respondieron eso. Los que respondieron B con S, ¿cuánto les da? 2, 3, 4, 5 y 6. No son más, ¿cierto? Son solo 6. Los que respondieron la T con la S, creo que no hay más, ¿cierto? Solo 3. Sí, profe, Falta uno, profe. acá hay uno en la Ah, tercera sí, y mira, mira. cuarta. Sí, Más arriba hay otro, y acá profe. hay otro. Ish, Y más y arriba, acá hay otro. Listo, los que respondieron T con S son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Entonces aquí ponemos 6. Y sin necesidad de contar, podemos deducir, o sea, sin necesidad de mirar la tabla, ¿será que se puede deducir cuántos son aquí? Sí se puede porque se suman esos y el que reste, según la cantidad que son 48, si no estoy mal, es el que falta. Excelente, muy bien, claro que sí. Entonces voy a agregar una nueva casilla que se llame totales. Y empezamos a sumar. 4 más 5 nos da 9, o sea, estoy sumando de para abajo. 7 más 6 nos da 13, 5 más 6 nos da 11, y luego miramos este 9 más este 13 más este 11 más este 7, que todavía no lo he sumado con nadie acá. ¿Cuánto nos da? Se supone que acá deberían ser 8 para completar los 48. Verifiquemos en la tabla. Si no nos da, quiere decir que contamos algún número mal. En la tabla nos tiene que dar 8 elementos los que respondieron la I con la S. 8 elementos. 2, 3,
4, 5, 6, 7 y 8. Perfecto. Como si nos da, significa pues que hicimos el conteo bien. Ahí están los 8. Si sumo el 7 más 8, pues nos va a dar 15. Y ya tenemos los resultados verticales. Los resultados verticales, ¿qué quiere decir? ¿Qué significa este 9? Que 9 personas, ¿qué? Pagaron en la central, profe. Perfecto. 9 personas pagan en la central de servicios, que es la categoría que nos marca arriba. O sea que este 11, ¿qué significa? Que 11 personas pagan con tarjeta de crédito. 11 personas pagaron con tarjeta. Bien. Y si quiero saber cuántas personas pagan en los primeros 15 días, ¿qué debo hacer? Sumar solamente la parte vertical. Horizontal, perdón, profe. 4 más 7 más 5 más 7. Claro que sí, muy bien. Lo que hacemos es sumar este 4 con este 7, con este 5, con este 7. De esa manera encontramos cuántos corresponden a esta categoría P, que significa que pagaron en los primeros 15 días del mes. ¿Cuánto nos da la suma? Pues 7 y 7 es 14, y 14 más 5 más 4, o sea, 14 más 9 nos da 23. Si queremos saber cuántos pagaron en los siguientes días, pues sumamos la otra fila. O sea, 5 más 6 que nos da 11, 11 más 6 nos da 17 y 17 más 8 nos da 25. La manera de verificar si la tabla quedó bien hecha es sumando los dos totales, tanto vertical como horizontalmente, y tiene que coincidir, debe dar lo mismo. Si sumamos 23 más 25 nos da 48. Y si sumamos 9 más 13 más 11 más 15 también nos da 48. Esa tabla es lo que deben construir aquí en el punto A. Luego dice, la empresa de energía realizará un descuento del 6% a todos los usuarios que paguen su recibo o su factura bajo la modalidad COV en los 15 primeros días. Miren, acá dice COV en los 15 primeros días del mes. Es decir, ¿cuántos de esos usuarios tendrán el descuento? Los que pagaron con COV en los primeros 15 días del mes. ¿Cuántos usuarios, según esta tabla, van a tener el descuento? 11. Excelente. ¿Qué número sumaste? El 4 y el 7. Muy bien, este 4 con este 7 son los que corresponden a la condición de la pregunta, que nos dicen que pagaron en modalidad C o B los primeros 15 días del mes. Entonces son únicamente esta casilla con esta casilla. En la tarea 5 ustedes van a encontrar unos procesos similares a lo que se les pregunta en la tarea 4, pero esta vez con variables cuantitativas, es decir, con números. Cuando hablamos de números, ya la cosa cambia, porque existen muchísimos más procedimientos y procesos que podemos hacer en el análisis estadístico de un conjunto de valores numéricos. Es aquí donde podemos hablar, por ejemplo, de promedios, de la mediana, de la media aritmética, que es el mismo promedio. Ejemplo, en el primero les hablan de un conjunto residencial. Dice que se ha emprendido una campaña para promover el ahorro del agua. La primera parte de esta campaña consiste en hacer el registro de cuántos metros cúbicos de agua se gastan a diario. Los datos de las primeras mediciones se registran a continuación. Acá hay unos datos. Aquí tienen unos datos. La cantidad de datos, en este caso, supondríamos que es la cantidad de ¿qué? En otras palabras, ¿a cuántas casas se les hizo la primera medición? ¿Cuántos datos hay acá? 30, profe. Listo. Como son 30, al conjunto residencial, pues tiene 30 casas y en esas 30 casas se hizo la medición. La primera medición, dice acá, primera medición. Pilas a lo siguiente, en la interpretación del enunciado también está prácticamente el poder resolver todo lo que nos piden. Entonces debemos hacer la comprensión lectora de lo que nos dan en el enunciado para saber a qué corresponden los datos. De lo contrario vamos a quedar perdidos. Lo mismo aplica en el ICFES. Lean cuidadosamente para saber qué datos son los que nos dan y qué datos son los que nos piden.
Cuando sepamos esas dos cosas, datos que nos dan, datos que nos piden, podemos identificar el proceso con el que podemos encontrar los datos que nos piden. Aquí primero nos dicen, construya una tabla de frecuencias para agrupar los datos y organizar la información. Agrupar los datos. Nosotros habíamos alcanzado a trabajar en noveno cómo se hacían intervalos para agrupar datos con un proceso específico. Eso lo voy a explicar en la siguiente clase porque en esta no alcanzo. Les voy a mostrar cómo se hace un diagrama de tallo y un diagrama de tallo y hojas de acuerdo con la información que se tenga. El tercer punto. Concentrémonos en el tercer punto para repasar qué es el diagrama de tallo y el diagrama de hojas. Diagrama de tallo y hojas. Dice, una agencia turística decidió mantener los registros de las temperaturas promedio en grados centígrados de dos ciudades que en los últimos meses han sido los destinos turísticos más visitados por sus clientes. Hasta acá que nos están diciendo que hay dos ciudades y que hay un registro de temperaturas en esas ciudades. Las mediciones se realizaron en 30 de las 52 semanas del año. Pues deberíamos tener al menos 60 datos, porque son dos ciudades y se hizo la medición 30 veces en cada ciudad. Y esos son los datos que aparecen acá. Lo primero que nos dicen es construya el diagrama de tallo y hojas correspondiente a cada ciudad. Vamos a hacer el de la ciudad A y ustedes en casa resuelven el de la ciudad B cuando estén resolviendo esta tarea. El diagrama de tallo y hojas nos sirve para organizar los datos numéricos y analizar de forma ascendente o descendente su comportamiento. Es una representación gráfica en la que se clasifican los datos de acuerdo con la expresión decimal de cada uno de ellos. La expresión decimal, ¿a qué se refiere? A que podemos separar las cantidades en unidades, decenas, centenas, dependiendo de los valores que tengamos. En toda esta tabla, ¿cuál es el número más grande? El 32. O sea, la temperatura más alta que se registró en esa ciudad fue de 32 grados. ¿Y la más baja? De 6. 7, ¿no? 6. Acá hay un 6. Sí, es un 6. El número más pequeño solo tiene unidades, pero el número más grande tiene unidades y decenas. Entonces les voy a repasar con lo que habíamos trabajado en una ocasión, en noveno, cómo se construye el diagrama de tallo de hojas. Lo primero que vamos a hacer es separar nuestro diagrama en dos partes, o sea, vamos a trazar una línea vertical. Esa línea vertical nos va a separar las hojas, el tallo, perdón, y las hojas. El tallo lo vamos a escribir a la izquierda y las hojas las vamos a escribir en la derecha. Como el número más pequeño es 6, o sea, la temperatura más baja que se registró fue 6, esto nos está representando 6 unidades, 0 decenas. El número más grande es 32. Acá nos está representando 3 decenas, 2 unidades. Lo cual quiere decir que en el tallo vamos a tener hasta un máximo de 3. O sea, vamos a tener el 0, el 1, el 2 y el 3. Porque el número más grande es 32. ¿Y por qué arrancamos en 0? Porque el número más pequeño es 6, no tiene decenas. En otras palabras, como si colocáramos las decenas en el tallo y las unidades en las hojas. Ahora miremos cómo construimos las hojas. Ya vimos el tallo, ahora miremos las hojas. Las hojas van a ser la escritura de todos los segundos números de todos estos valores, o de las unidades más bien. El número más chiquito es 6. Entonces vamos a empezar con los que solamente tienen unidades. Aquí está el 6 y no hay más pequeños. Entonces empezamos con ese número, el 6. El 7 y el 9 también. Por supuesto. Tenemos, el 7 está aquí, pero solo está una vez, ¿cierto? Solo está una vez. Entonces vamos a escribir una vez el 7. Si el 7 estuviera más de una vez, pues tocaría escribirlo aquí más de una vez, la cantidad de veces que esté. O sea, ahí hay un 7. ¿Qué número le sigue? ¿Hay un 8? No. ¿Hay un 9? Sí, mírenlo acá. Entonces vamos a escribir el 9 aquí. Si los estuviéramos ordenando, ¿qué número seguiría? Después del 9 sigue 10. el 10, ¿cierto? ¿Cuántas veces está el 10?
Yo solo lo veo aquí una vez. Una vez. Entonces vamos a escribir, no vamos a escribir el 10, no lo vamos a escribir acá, ni tampoco lo vamos a escribir acá. El 10 tiene una decena, 0 unidades. Quiere decir que acá ya está la decena, pero escribimos el 0 de las unidades. ¿Qué sigue después del 10? En esta tabla de datos, ¿cuál sigue después del 10? 12. Listo, acá está el 12. Está una vez y yo no lo veo otra vez, ¿o sí? No, solo está una vez. ¿Qué número debo escribir acá? 2. Perfecto, el 2. Porque el 12 se forma con el 1 y el 2. Ya está el 1 en el tallo, pues nos falta escribir el 2 en la hoja, en las hojas. Ese es el proceso que debemos seguir hasta terminarlo. Entonces, miremos, el 13 no está, yo no veo ningún 13, el 14 sí está aquí, véanlo, una vez y dos veces. ¿Hay otro 14? No, pero está dos veces. Como está dos veces, escribimos dos veces el 4, porque el 14 está dos veces. Entonces lo ponemos 4 y 4. Ahora miremos si hay un 15. Acá hay 1 y no hay más. Entonces solo escribimos el 5 una vez. Ahora miremos el 16. El 16 está aquí una vez, dos veces y ya. No hay más. Entonces escribe el 6 dos veces porque estamos en el 16. Seguimos con el 17. Una vez, dos veces. No lo veo más. Entonces escribe dos veces el 7. Seguimos con el 18. 1, 2. No hay más. Entonces dos veces el 18. Ponemos dos veces el 8. Y terminamos con el 19 para ese tallo. El 19 no está ninguna vez. No está. Entonces como no está el 19, pues no escribimos el 9. De esta manera queda organizado el diagrama de tallo y hojas. Pero la intención, además de organizar los datos de forma ascendente, porque observen que ya están organizados del más chiquito al más grande. Acá arrancamos con el 6, 6, 7, 9, luego 10, 12, 14, 14, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18 y así hasta llegar acá al 32. Ya están organizados de forma ascendente. Además de eso, el diagrama sirve para otra cosa. ¿Qué pueden concluir ustedes con este diagrama si esto nos está representando las temperaturas tomadas, las temperaturas promedio, tomadas en 30 semanas en una ciudad? ¿Qué pueden concluir acá? Cuéntenme. Que el clima más o menos se mantiene entre los 20 y 28 grados, más o menos. Sí, muy bien. Lo que como acabas de decir es promedio. que la mayoría de las temperaturas están entre los 20 y los 28 grados. Eso es correcto porque la mayoría de los datos están en ese renglón del 20. O sea, 20, 21, 21, 22, 23, 23, así hasta llegar al 28. Bien, ¿qué otra cosa pueden concluir de acá? Por ejemplo, si yo les pregunto, ¿en cuántas semanas la temperatura estuvo fría? Considerando que frío es menor a 15 grados. ¿Qué? Menor a 18 grados. ¿Cuántas semanas estuvo esa ciudad con temperatura fría? 14. ¿Y cómo sacaste el 14? Cuéntale a tus compañeros. Pues sumando lo que dio por debajo de 18 grados. Por debajo de 18, sí. La primera y segunda columna. Las dos primeras filas, sí. Si sumamos la cantidad de números, no los números como tal, sino la cantidad de números que hay acá y que hay acá, podemos determinar en cuántas semanas se mantuvo la ciudad con un clima considerado frío, si decimos que frío es inferior a 20 grados, o 18 o hasta 18, que es lo que tenemos acá. Si hacemos el diagrama de tallo y hojas para la ciudad B, con el mismo proceso, podríamos comparar las temperaturas en ambas ciudades y determinar cuál es más caliente que otra, por ejemplo. Pueden hacer en la tarea entonces. Ya hicimos el diagrama de tallo y hojas para la ciudad A. Hacen lo mismo para la ciudad B y luego responden las preguntas B, C y D.
En la B dice calcule la temperatura promedio, la mediana y la moda para cada conjunto de datos. Entonces miremos, primero miremos la moda, es la más fácil de calcular. La moda es el dato que más se repite, el dato que tiene mayor frecuencia absoluta. ¿Cuál sería la temperatura que tiene mayor frecuencia absoluta aquí? O sea, la temperatura que más se repite. ¿Cuántas veces está a 14 grados, por ejemplo? 2 veces. Dos veces. O sea, por allá cuando uno organiza está a 14 grados, dos veces. ¿Cuántas veces está 17 grados? 2 veces también, profe. Dos veces también, está 17 y 17. ¿Hay alguna que esté tres veces? No, ninguna. Ninguna. O sea que la mayor frecuencia que se tiene para una temperatura es de 2. Observen que el 14 está dos veces, el 16 está dos veces, el 17 también, el 18 también, el 25, el 24, el 23, el 21, el 31. Como no hay una que supere las dos veces, en este caso se dice que el conjunto de datos es multimodal. Multimodal. O sea que tiene varias modas. La moda es el dato del conjunto que tiene mayor frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta de 14 grados es 2, la frecuencia absoluta de 16 grados es 2, la de 17 también, la de 18 también, y todos los que están subrayados. Si yo colocara, por ejemplo, otras tres temperaturas en otras 3 semanas, digamos que puse aquí 33, 33 y 33. En ese caso, como este está 3 veces, la moda sería solamente una, y es 33 grados porque es el que más está. A simple vista, sin organizar los datos en la ciudad B, ¿cuál sería la moda? En la ciudad B. O también es multimodal. Profe, yo creo que también es multimodal. Sí, parece que también es multimodal porque los datos que más se repiten dos veces. Yo no veo alguno que se repita tres veces. De hecho, creo que solo hay dos datos que se repiten dos veces. Bueno, ustedes cuando lo organicen en el diagrama de tallo de hoja se van a poder dar cuenta de eso mismo. Y bueno, ahora pasando a la mediana y al promedio. La mediana es el dato que queda en toda la mitad cuando organizamos esto de forma ascendente o de forma descendente. Aquí hay 30 datos. ¿Cuál es la mitad de 30? 15. Como la mitad de 30 es 15, supongan que estas son personas en una fila y que yo las organicé en orden de estatura. El más pequeño es el 6 y el más grande es el 32. ¿Quién queda en la mitad de la fila? Pues el que está en la posición 15, ¿cierto? El que está en la posición 15 es el que quedó en la mitad. Entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. ¿Qué número quedaría en la mitad si organizo esto de menor a mayor? 20. El 20. Entonces 20 grados va a ser nuestra mediana. Nuestra mediana va a ser 20 grados. Porque es el dato que está en la mitad. Si el número fuera impar, ejemplo, que no son 30 datos, sino 31 datos, voy a poner otro 2 acá. Digamos que son 31 datos. Pero lo pongo en otro número para que no nos vayamos a en otro color para que no nos vayamos a confundir. Si son 31 datos, la mitad de 31 es 15 y medio, ¿cierto? Como no hay un dato 15 y medio, entonces cogemos el 15 y el 16 y hallamos el número que está aquí en la mitad. El que quede en la posición 15 va a ser 20 y el que queda en la posición 16 va a ser 21. ¿Qué número está entre 20 y 21? ¿Cuál es el número que está aquí en la mitad? 20,5 o 20 y medio, ¿cierto? En esos casos, la mediana es el que queda en la mitad de los dos. Es muy diferente hallar la mediana a una cantidad de números, a una cantidad par,
que da una cantidad impar. Cuando es par solamente lo dividen entre 2 y ya, y saben la posición. Pero cuando es impar, pues dividimos entre 2, pero toca hallar el valor como lo acabo de hacer acá. Y el promedio, ¿se acuerdan qué es el promedio? Ya con esto cierro la explicación de hoy. El promedio es la suma de todos los datos dividido en la cantidad de datos, como cuando ustedes promedian las notas. Que dicen, es que en la primera me saqué 90, en la segunda me saqué 100 y en la tercera me saqué 100. Entonces suman 90 más 100 más 100 y luego dividen entre 3 y saben cuál es su nota. Eso es un promedio. En este caso nos tocaría sumar 6 más 7 más 9 más 10 más 12 más 14 más 14 y así, o sea, sumar todos los elementos, nos toca sumar todos los 30 elementos hasta llegar al 32. Y luego lo tenemos que dividir entre 30 porque esa es la cantidad de datos. Acá tenemos 30 datos, entonces por eso tenemos que dividir entre 30. ¿Y quiénes son los datos? Pues ese 6, ese 7, ese 9, este 10, este 12, este 14, todos estos. Recuerden que promedio se escribe con una X y un palito encima. Ese es el promedio. Lo que les dé, pues lo vamos a determinar aquí con un valor que habitualmente va a ser casi siempre es un valor decimal. Entonces, si les dan muchos decimales, tomen los dos primeros valores decimales, o sea, décimas y centésimas. Con eso terminó la explicación de hoy. La próxima clase continuaremos repasando elementos que hemos visto en años anteriores para que puedan resolver la tarea número 5. Yo les doy tiempo para que la puedan resolver.